Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio ed è chiamato Consigliere Ammirabile, Dio Potente, Príncipe della Pace. Desde lo alto del Palacio Fortaleza construido por Herodes en la cima de la colina artificial del Herodión, se domina un paisaje único, donde caminaron reyes, profetas, jueces, generaciones del pueblo de Israel. Nació un niño, una noche de hace 2000 años, quien cambió para siempre los destinos de la humanidad, dando cumplimiento a las antiguas profecías e inicio a un nuevo curso de la historia. Y tú, Belén Efratá, la más pequeña entre los clanes de Judá, de ti nacerá el que debe gobernar a Israel. A unos 10 kilómetros de Jerusalén, Belén, del hebreo Beth Lehem, que significa casa del pan, a veces denominada también Efratá, la fructífera, por el nombre de la tribu que se había establecido allí, y también Belén de Judá, para distinguirla de una localidad homónima de Galilea. Es para el Nuevo Testamento el lugar de nacimiento de Jesús, cuna del misterio del amor más allá del tiempo. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a la ciudad de David llamada Belén. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre. María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la sala común. En su relato de la Natividad, el evangelista Lucas nos habla de cómo pusieron al niño en un pesebre. Mateo, en cambio, alude a una casa en la cual entraron los magos, y al encontrarlo lo adoraron. Probablemente estos términos indican la misma realidad, unas construcciones donde hay muchas grutas naturales que se utilizan de alguna manera vinculadas, unidas a las verdaderas viviendas. Generalmente se adaptaba a una gruta natural donde estaban los animales, por lo tanto con el pesebre y otros utensilios relacionados con ellos, y a esta gruta se adosaba luego una parte en mampostería para la familia. Teniendo María que dar a luz, no era este el lugar, no podía estar en la sala común, y entonces se retiraron a la gruta y pusieron a Jesús en el pesebre. Muy pronto los cristianos de la región señalaron y veneraron una gruta concreta como aquella que había albergado el nacimiento del Salvador. En el siglo II, el emperador romano, Adriano, había intentado en vano borrar el recuerdo convirtiendo el lugar al culto pagano. En el año 325, el emperador Constantino y su madre Helena hicieron construir allí una gran basílica y sobre la gruta un monumental edificio de forma octogonal. 200 años más tarde, el emperador Justiniano aportó algunas modificaciones al edificio, sustituyendo el octógono con un presbiterio en forma de cruz, más amplio y confiriendo a la basílica la fisonomía que sustancialmente conserva todavía hoy. Lo pequeño y lo grande se encuentran en este lugar, un pequeño pesebre y una espléndida basílica constantiniana, la única basílica que se ha conservado del periodo bizantino hasta nuestros días. Una abertura de 1,20 metros, la pequeña puerta de la humildad, tan baja como para obligar a inclinarse al que entra, señala la entrada a la basílica. Fue reducida así, cerrando las entradas originales para evitar que los eventuales invasores entraran a caballo, lo cual ofrece un simbólico significado para los visitantes actuales. La puerta invita a hacerse pequeño para ir al encuentro del misterio más grande. La sala litúrgica de planta basilical se compone de 5 naves separadas por 4 series de columnas monolíticas con arquitrabe. El suelo constantiniano, en parte aún visible a través de trampillas de madera, se halla a unos 80 centímetros más abajo que el actual. Se trata de un espléndido mosaico multicolor compuesto por pequeñas teselas con motivos geométricos, además de alguna figura de aves entre volutas de acanto decorando la geometría. A la gruta venerada se accede a través de 2 escaleras situadas a los lados del coro en forma de cruz.
La forma original de la gruta de la Natividad no es fácilmente reconstruible. Por ejemplo, las dos entradas principales, por las que descienden hoy los peregrinos a la gruta y suben por la parte opuesta, se piensa que fueron abiertas en los tiempos de la Basílica Bizantina en época justiniana, o sea, en el siglo VI, para permitir que la mayor cantidad de personas pudieran entrar y salir al mismo tiempo y visitar el lugar y orar. En épocas antiguas se hablaba de una puerta más pequeña que se encontraba en un estrecho corredor que conecta las grutas sepulcrales de San Jerónimo con la propia gruta de la Natividad. Bloqueada durante siglos, conserva todavía uno de los escalones pertenecientes a una escalera que permitía bajar a la gruta directamente desde el frente, o sea, desde el interior de la basílica, donde un mosaico presenta el signo sagrado escrito en griego, Pez, Ichthys, Jesús Cristo, Hijo de Dios Salvador, según la interpretación que daban los antiguos cristianos a las letras de esta palabra. De allí surgió la luz de las gentes, Cristo Señor. De allí partió el anuncio de paz para todos los hombres que Dios ama. Hic de Virgine Mariae Jesus Christus natus est. Aquí nació Jesucristo de la Virgen María, nos recuerda la estrella de plata de 14 puntas. El pesebre sobre el que se le acomodó, señalado entre dos columnas, se ha convertido hoy en un altar donde Cristo se hace pan vivo. Los cruzados adornaron la basílica con refinadas obras de arte, realizadas de común acuerdo por las iglesias latina y griega, de las que quedan algunos fragmentos en el presbiterio, en la nave mayor, sobre los fustes de las columnas. Desde 1347 los franciscanos suceden a los agustinos en la celebración de los oficios en la basílica. El culto en los lugares de la Natividad del Señor se remonta a la primitiva comunidad cristiana. La peregrina Egeria, en su diario de viaje, y el leccionario armenio de Jerusalén dan testimonio de las celebraciones que en la fiesta de Epifanía inauguraban el año litúrgico. La iglesia parroquial contigua de Santa Catalina, edificada por los franciscanos en 1882 sobre una precedente iglesia medieval de la que conserva todavía su espléndido claustro, es el punto de partida de la procesión cotidiana de los frailes a la gruta de la Natividad y a las otras grutas veneradas por la devoción cristiana. El grupo más notable de grutas que se pueden estudiar hasta hoy se encuentra sobre el lado norte de la gruta y se las conoce, según la tradición, como grutas de los inocentes, porque también los niños inocentes, que fueron víctimas del rey Herodes en el tiempo del nacimiento de Jesús, encontraron sepultura en ellas. Tal vez este elemento de la tradición no esté tan sólidamente fundado en la historia, pero realmente la arqueología ha mostrado que en estas grutas hay numerosísimas sepulturas. En los inmediatos alrededores de la gruta, San Jerónimo se estableció en el año 386 para dedicarse al estudio de la Biblia, realizando la célebre traducción al latín Vulgata, convertida luego en la Biblia oficial de la Iglesia de Occidente. Una gran figura de peregrino, una gran figura de estudioso que quiso pasar gran parte de su vida en Belén, cerca del lugar donde Jesús nació, para profundizar el conocimiento de la Biblia. El superior del monasterio masculino era San Jerónimo. La superiora del monasterio femenino era una matrona romana descendiente de la familia de los Escipiones de nombre Paula, seguida por su hija Eustoquia. Primero murió Paula, por eso el primer sepulcro del que se habla es el de Paula. Un peregrino del siglo VI cuenta que el presbítero Jerónimo estaba sepultado cerca de la puerta de entrada a la gruta de la Natividad. Al lado, una pequeña construcción de carácter medieval.
llamada la celda de San Jerónimo. Según la tradición, en esta celda, Jerónimo habría traducido toda la Biblia del hebreo al latín. Bajo el ábside de la Basílica Central y detrás de la Gruta de la Natividad se encuentra un sorprendente lugar de la época bizantina con las paredes cubiertas de antiguos grafiti devocionales. En el centro se halla una cisterna dotada de un canal que la abastecía de agua. El lugar se halla relacionado con un célebre motivo de la iconografía oriental de la Natividad, la comadrona María Salomé que baña al niño recién nacido. Arculfo, peregrino en Tierra Santa en el siglo VII, cuenta cómo los fieles se sumergían en la cisterna con gran devoción.